escucharte. Lunes y viernes en La Nata Sin Filtro. El espacio de Mamano Fine Art. Vamos a charlar un rato con Florencia Jordana Brown, es directora de una galería que se llama Rolf, R-O-L-F, especializada en fotografía. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme al programa y feliz de estar acá compartiendo con ustedes. Están preparando una muestra de Liliana Maresca, que me recordaba a Levinas que en algún momento laburó con... Expuso en el Porteño, como no le daban bola en ninguna galería de arte, pues lo que hacía era, para aquel momento, bastante revulsivo y fuera de los cánones. Entonces, como yo ya no tenía galería, y al mismo tiempo no perdí la cosa del marchante en aquel momento, y entonces decidimos hacerla en las paredes del Porteño. Inclusive una de las tapas, hablando sobre el Opus Dei, aparece un Cristo de ella, mira, hecho en madera. Ella iba por la calle, juntaba basura y armaba con eso obras. Inclusive ella tiene, esto no es fotografía, que es de lo que vamos a hablar, pero ella tiene el primer carrito de cartonero, cuando ella detectó a los cartoneros mucho antes de que nosotros sepamos que existen los cartoneros, y hizo un carrito de cartonero que después lo hizo de bronce como si fuese de oro, realmente, bueno, haciendo la contradicción entre lo que significa una cosa y la otra. Liliana era una tipo de un gran talento, que en su momento lo conoció a Gripo. Su obra, si bien tenía siempre un contenido plástico muy fuerte, también tenía un contenido conceptual. Ella estaba en una ruptura muy especial. Lo que van a hacer ustedes es puntualmente fotografía. Sí. Bueno, en realidad, como decía Gaby, la muestra, Liliana Maresca era una artista que trabajaba con múltiples soportes, trabajaba con pintura, escultura. Nosotros para esta exposición, que es un homenaje a la obra de Maresca, vamos a trabajar más bien con lo que son registros fotográficos de diferentes instalaciones que ella realizó y fotoperformance. Video, fotoperformance, y su cuerpo en sí y ella como obra que ha quedado registrada en imágenes de acá en la tapa artistas. del catálogo hay una foto impresionante de Increíble. ella, que es como una imagen cenital donde se la ve a ella desnuda sobre un collage de fotografías. Exactamente, eso forma parte de un conjunto de fotografías que en su contexto y en su conjunto forman la fotoperformance de la exposición que ella hizo en 1993, que se tituló Imagen Pública Altas Esferas, y que para esta exposición ella trabajó en una investigación y estuvo trabajando exactamente en los archivos de Página 12, claro, allá por el 93, para juntar estas imágenes de todos estos políticos y de todas estas imágenes de Videla, Alfonsín, Menem, en un acto de querer hacer una denuncia. Y la imagen de la tapa del catálogo exactamente es una fotografía tomada por Marcos López, que fue incluso la imagen de la invitación de aquella exposición que se hizo en el 93 en el Centro Cultural Recoleta, en el que ella está posando como desnuda, sin nada que esconder detrás de la cara de todos estos genocidas políticos corruptos, etc. ¿Cómo es el mercado de venta de fotografía artística en Buenos Aires? Porque no hay cultura o sí la hay. Bueno, ha sido una lucha permanente. Te digo en comparación con el mundo, porque en el mundo sí la hay y la hay desde hace 100 años o 80. Bueno, existe en el mundo y estamos... Bueno, realmente cuando empezamos la galería, Rolf es una galería especializada en fotografía, fue una decisión también radical de especializarnos en un soporte en el que efectivamente no había un mercado interno. Diría que como una necesidad salimos a buscar mercado internacional, empezamos a participar en muchas ferias. De hecho, fuimos la primera galería en tener el honor en participar en Paris Photo, que es la feria más importante de fotografía que se hace en el mundo. ¿Vos empezaste Rolf? Yo soy Rolf. Rolf es Rolf. Flor al revés. Ah, ok. Y sí, decidí empezar la galería y como hacer foco en un nicho que no estaba explotado profesional ni comercialmente, que era la fotografía. No, me pareció que tenemos una producción artística increíble a nivel internacional, del mismo nivel y que podría tener lugar en el mundo. Y bueno, al principio fue muy difícil, porque efectivamente no tenemos un mercado. Hasta hace muy poco la fotografía no era considerada una expresión de las bellas artes, o sea, hace muy poco que está ganando legitimación y cada vez se ha hecho más lugar en el mundo. Y bueno, un poco al principio, justamente, como una necesidad, salimos a buscar mercado internacional, buscando ferias, buscando la oportunidad de promocionar artistas latinoamericanos y argentinos a nivel internacional, que era algo que no había sucedido mucho. Y
a través de ferias principalmente, que es el lugar donde podemos entrar. Vos sabés que yo pensaba que debe haber alguna relación con el tema de también las litografías o cualquier obra múltiple en general no es considerada, o sea, no es tan considerada. Bueno. Pero, bueno, claro, estoy hablando de una cosa es Argentina en este negocio y otra es el mundo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Tal cual. Y a nivel mundo, digo, Argentina o mundo, sí, de acuerdo con lo que estás diciendo, la fotografía, vamos a decir que tiene este talón de Aquiles que es su reproductibilidad técnica. O sea, Claro. es un medio que por naturaleza es reproductivo. Hay litos de $1 millón bueno, y de justamente 400.000. Y también las litos son reproducidas. Exactamente, ahí está justamente lo que yo creo que para darle un criterio comercial o darle una valoración o una especulación económica, se le aplicaron los criterios de las bellas artes, exactamente, y se la limitó a ediciones. La fotografía tiene ediciones. La gente puede comprar la edición, la copia número 1 de 5, la 2 de 5, la 3 de 5. Es que técnicamente... Pero vos estás contando eso porque te parece que eso fue una limitación para la fotografía. Bueno, la fotografía de por naturaleza es reproductiva y se la limitó a fines de darle un valor comercial. Y creo que eso es el talón de Aquiles hoy. Eso también pasó con Warhol. Warhol nunca hizo originales y sin embargo... vendió miles de cuadros. Y sí, exactamente, pero es un tema a la hora de ponerle un precio a una obra que claro, es porque ¿cómo haces si la foto tiene 1000 y ni hablar de cuando nos metemos en materia de copias de grandes artistas como Warhol, ya muertos, y cuando hablamos de ediciones vintage, digo, también hay todo un mercado paralelo. ¿Cuántos laboratorios copiaron copias de Warhol? ¿Cuántas copias se le adjudican a Warhol? Y digo, ¿cuántas son en verdad de él? Exactamente. Claro. Uno quiere comprar hoy un Cartés en el mundo, un André Cartés, hay 20.000 dando vuelta con firma de París, 1900. O sea, como es muy difícil también controlarlo, a diferencia de la pintura, ¿no? ¿Eso le importa al tipo que va a Rolf a comprar? Sí, por supuesto. ¿Ese hecho? Sí. Claramente, justamente creo que como, no, vamos a decir esto, en los, voy a decir 80s todavía, acá muy cerca, no había un mercado y los fotógrafos, al no haber mercado, intercambiaban fotos o copias como un intercambio de figuritas, o yo te doy, vos me das, pero no había esto de numerar copias, de hablar de ediciones. Hoy un artista joven, vos le preguntás y te dice, yo tengo una obra que es una edición de 5 más AP, Artist Proof, o prueba de artista. Pero en aquel momento, Adrián Alestido, o sea, todo ni hablar para atrás, o sea, exactamente, hablar de Coppola, de Greta Stern, digo... Claro, Coppola no hacía ediciones así como... Bueno, se fueron numerando a medida que entró en un mercado, digo, pero nosotros cuando... Nuestro trabajo grande fue que, para ser muy honesta, Jorge, a la hora de entrar en una feria como París Photo, en donde las exigencias son muy altas del coleccionista o de quien viene interesado a comprarte, no solamente te van a preguntar qué número de copias es, cuántas copias de ese año hay, o sea, están pagando por eso y quieren saber con qué papel utilizó, qué copia es, qué cámara utilizó, o sea, realmente hay que tener una información y un research muy profundo de la obra del artista, cosa que nunca, creo, o anteriormente nadie se había detenido a hacer. ¿Y el tipo que colecciona pintura, colecciona fotos o es excluyente? No, hay gente que colecciona las dos cosas, creo que es al revés. El que colecciona foto no colecciona pintura, pero el que colecciona pintura sí colecciona foto. A ver, ¿y por qué? No sé, es algo que he encontrado en el mercado, así como conociendo gente, mucha gente que de la pintura... y sobre todo en un mercado tan tradicional como el nuestro, como es Argentina, en donde la pintura y la escultura han prevalecido, hay gente que se fue animando a la fotografía. Ahora, en lugares donde la fotografía ya está más consolidada, como en Europa o en Estados Unidos, hay coleccionistas que solamente son de fotografía, que no van a pisar una feria que no sea de fotografía y no les interesa ni los detiene otro soporte. Hay una cosa rara, que raro digo desde afuera del tema de la fotografía, si es que estoy afuera del tema, no estoy afuera del tema de la fotografía porque evito desde que tengo 20 años. Pero la pintura es y más en Argentina, es como una apología del emergente, constante, y la fotografía no. No tanto. Hay mucho emergente, pero también hay mucho Coppola, esto, lo otro, Henry, Varesca, ¿me entendés? Que a los que se les da importancia, que de hecho la tienen, pero que capaz en la pintura no le da tanta importancia a los tipos de hace 30 años, o 20, o 50.
Que diría que sí hay artistas emergentes en materia de fotografía, hay muchos, cada vez más nos vamos más a los medios audiovisuales, cada vez más también hay mucho video. Pero eso se está transformando. Exactamente, claro. Hay una transformación, digo, ya por ejemplo hay ferias especializadas en fotografía que incluyen el concepto de imagen en movimiento. O sea, digamos que le están dando lugar a nuevas expresiones que trabajan la imagen, no como un fin en sí mismo, sino como un medio en donde de repente en un video hay stills, hay imágenes, hay fotografías, si se quiere. Pero yo realmente creo que, y mi pequeña experiencia en estos últimos 7 años de galerista, que tenemos una producción que, digamos, tiene una importancia muy importante y tiene cada vez más lugar y desarrolla interés en el mercado internacional. Creo que la región latinoamericana ha sido una región, digo, que ha estado atravesada por tantos conflictos políticos, sociales, económicos, y eso está tan plasmado en las imágenes fotográficas, sí, claro, digamos, directa o indirectamente, y eso hace de unas imágenes que tienen una potencia, y eso despertó el interés de muchísimos europeos que empezaron a coleccionar fotografía, que a diferencia de fotógrafos europeos o norteamericanos, en donde la expresión es otra, o tenemos el pop, o tenemos el romanticismo, digamos, ya existió Cartier-Bresson y allá otras imágenes, digo, pero esta imagen política revolucionaria propia latinoamericana generó un interés muy, muy fuerte. De hecho, las colecciones más importantes de fotografía latinoamericana no son argentinas, sino una de ellas, por ejemplo, es un coleccionista que es polaco, pero en realidad vive en Londres y en Francia. Se llama Stanislaw Poniatowski y armó una colección que se llama Urbes Mutantes, con una mirada un poco outsider de esta Latinoamérica en evolución, ¿no? Pero con un conjunto de fotografías de grandes artistas latinoamericanos y con una potencia. Hay otra colección que se llama Latin Fire, que es justamente hablar de este fuego latinoamericano en imágenes. Y ni hablar que en el 2013 se hizo una exposición muy importante, por primera vez una exposición de fotografía latinoamericana en la Fundación Cartier en París, que incluyó obra de un montón de artistas argentinos, que fue increíble, y que también dio cuenta de la evolución de los diferentes países, digo, a través de las imágenes. Una de las cosas que nos pasa mucho es creer que empezamos de cero, que nosotros somos los que empezamos con cosas que nos hicieron antes. Yo quiero recordar que mucho antes que en Brasil, donde hoy la fotografía realmente es muy apreciada por los coleccionistas y por el mundo del arte, en Argentina nosotros tenemos una galería, Whitcomb, donde se exponían fotografías. Exacto. Y la tuvimos al principio del siglo XX, mucho antes que casi cualquier lugar del mundo no habían galerías para la fotografía. En Eritrea también se hacían exposiciones de fotografía. Oscar Boni, que también era un gran fotógrafo, ya exponía en galerías en los 70, en los 80, y se vendían las fotos como obras de arte. Quiero decir que la foto de última no deja de ser un grabado, es un grabado. Técnicamente es igual que un grabado. Sí, claro. Hay ciertos grabados inclusive que se parecen tanto. Cuando vos agarrás con ácido y vas poniendo con goma laca y tapando lo que tiene que quedar, estás haciendo lo mismo que la fotografía de un método un poco más torpe. Pero antes, para poder difundir en los libros fotografías, cuando no había fotografías, lo que usaban eran grabados, y los grabados reproducían a veces cuadros hechos por un grabador que no tenía nada que ver con el autor. 200 años después se mandaba un Da Vinci y vos sabías cómo era Da Vinci, y era la forma de entender la pintura en ese momento. El grabado empezó también, el grabado antes tampoco tenía numeración, porque igual que la fotografía era la forma de difundir la imagen. Entonces el grabado empieza a tener numeración también en el siglo XX, y no enseguida, mucho después. Es decir, de mitad del siglo XX para acá es donde empiezan a ponerle numeración al grabado como a la fotografía. Y no está mal que así sea, porque para empezar, digamos, las cosas se van deteriorando. Entonces no es lo mismo un grabado de primera edición, segunda edición, que la plancha si ya la usaste 1000 veces, se empieza a romper, no sale con la misma calidad. Y con la fotografía pasa otro tanto, no es lo mismo la fotografía hecha cuando se saca y cuando vos recién revelás, que hacer con ese mismo negativo 10 años más tarde la fotografía ya no te da igual. Ahí hay un concepto muy interesante. Bueno, digo, hoy mucha gente habla de copia vintage, sí, ¿no? Que es una copia vintage. Y también el tema de las ediciones. Una copia vintage nosotros la entendemos como la copia que fue realizada el año de la toma.
Sí, claro. Y por el artista, la copia. Exactamente, son esas primeras copias que tienen ese valor por ser las primeras que aparecieron muchas veces, hoy las denominamos como pruebas de artistas, porque literalmente una copia que se hizo en los 70 o en los 80 estaban probando. Y más con revelado, cuando había revelado. Claro, Exacto. ahora eso no... Incluso, por ejemplo, otro tema, digo, hoy hablamos de ediciones, de estas copias que tiene la fotografía en el mercado, que puede ser una de 5, pueden ser 20 o pueden ser 50, depende del artista. Y la edición que elige de trabajar, pero en aquel momento, digo, no existía el acceso a papeles, a diferentes soportes, entonces copiaban en un tamaño, en otro, en el papel que había, o sea, no era como estandarizado como hoy uno puede decir, una edición son todas iguales. Entonces, bueno, es que eso pasa desde la digitalización. Exacto. Claro. A partir de ahí, lo que pasa es que es muy loco eso, porque desaparece el original. Todas son copias, todas pueden ser copias, ¿me entendés? Al no haber diferencia entre la copia 1 y la 25, ¿cuál es el original? Bueno, se entiende que el artista decide desarrollar una edición y son todos originales esa edición. Después, Claro, está bien. O sea, está bien, está La bien. decisión del artista. Y ahí está lo que yo digo, el talón de Aquiles de la fotografía, digo, para el mundo profesional del medio, que el artista respete esta edición es muy importante. Sí, claro, lógico, porque lo que hace no es lo mismo confiable, si uno compra una copia que es una de 3 que si son 26. Obvio, o sea, obvio, y hay obvio. 26 dando vuelta. Entonces, justamente desde la galería lo que hicimos fue poner orden, numerar copias, porque en este caso no podíamos hablar de ediciones, porque Adrián Alestido trabaja desde un montón, entonces claro, desde claro. los 80s, y había que entonces numerar las copias y decir, bueno, no trabaja con ediciones, trabaja con copias numeradas, numerar todas ellas, inventariarlas, horas de trabajo y de research. ¿Cómo son los tamaños que laburan? Y bueno, depende. ¿Los tamaños estándar? ¿Hay tamaños estándar? Bueno, sí. ¿Hay fotos de 2 metros por no sé cuánto? Bueno, en realidad normalmente las copias vintage siempre partieron de No, formatos más vintage son más pequeños. chicas. Y del tamaño del Exactamente. papel. El tamaño Exacto. del papel. En realidad lo que hay estándar es el tamaño del papel. En una fotografía blanco y negro, puntualmente hablando, en lo que son gelatinas de plata, que es la técnica tradicional del blanco y negro en la fotografía, existen tamaños estandarizados. El mejor papel que existe para copiar una gelatina de plata es un papel Ilford, y Ilford provee diferentes formatos. Nada demasiado muy grande, porque son todas copias que son manuales y que tienen que entrar en una batea, o sea, no estamos hablando de copias de gran formato. Ya para cualquier impresión de gran formato nos vamos a impresiones que son inkjet, que hoy por hoy la tecnología ha desarrollado una altísima calidad. De hecho, existen copias fine art que son inkjet y que se imprimen sobre un papel de algodón, 100% de algodón, para que sea una calidad museística. De hecho, es muy importante que cuando uno se acerca a comprar una copia a color, pregunte qué tipo de copia es. Y de repente, como nada, hay una marca alemana que se llama Hahnemühle, que es como el mejor papel del mundo en cuanto a calidad, por cómo absorbe los pigmentos y hace que permanezca la imagen. Fíjate que hace un par de tiempo atrás este tipo de tecnología no existía, y para copiar una fotografía a color grande, los artistas acudían a hacer una impresión, una C-print o una lambda, copia que se colora muy rápidamente, distinto de hoy la tecnología que ha permitido una alta calidad. Pasar la foto a un lienzo. Claro, es que algo así, es un papel de algodón, es increíble, incluso vienen con diferentes texturas, formatos, y ahí podés soñar, limitado al tamaño del escáner. Claro, también está limitado. Hay Claro. fotos amarronadas que no eran marrones, eran negras. Sí, de bueno, blanco y sí. negro. Pero fíjate vos que con el tiempo... Bueno, las digo, Polaroid. Sí, sí. Ni hablar, con el tiempo, digo, las copias que nosotros llamamos cromogénicas, que eran las copias que imprimíamos en un Kodak, ¿no? Sí. Hoy ha empezado a tener un valor enorme, porque de esas Claro. copias ya no hay más. Claro. ¿No? Y aunque están amarillas y se ponen feas, digo, de repente eso le da el carácter vintage del tiempo, y hoy una copia cromogénica se valoriza muchísimo en el mercado. De los artistas que, como Marcos López, Facundo de Subiría, han rescatado todo ese material en diferentes imágenes que hablan de Buenos Aires, ¿no? Ujú. ¿Se mudaron ustedes? ¿Abren ahora un local nuevo? Sí, inauguramos muy contentos. ¿Hoy inauguran o no? No. Ah. Hoy hacemos un preview solamente para prensa y para algunos invitados. ¿A qué hora es eso? Hoy es un preview a las 7 de la tarde para la prensa, y el miércoles va a ser la inauguración a partir de las 7 de la tarde, y a partir del jueves
Cualquiera puede venir a visitar el nuevo espacio que queda en Esmeralda 1353. Eso es Esmeralda y Arroyo. Exactamente, es un hermoso local antiguo ahí, parte del Petit Palais, del Petit Trobamú. Y es una apuesta para nosotros muy fuerte porque estamos peleando por desarrollar un mercado interno y una puja por un poco legitimar un poco lo que hacemos. Tenemos de vecina una gran colega y alguien que admiro mucho, que es Marina Pellegrini. Una capa. Una genia, exactamente. Y creo que juntas, lo interesante es que ella maneja como una generación anterior a la que nosotros manejamos, Coppola. Ella tiene curó, ¿no? Tiene mucha fotografía, exactamente. Y nosotros venimos justo a manejar la generación siguiente, así que vamos a hacer un polo de la esquina. De las fotos. Exacto, de la fotografía. Ustedes fueron, pregunta totalmente ignorante, ¿la primera galería de fotos que hay acá? Diría que somos la única galería del país dedicada a fotos. Exclusivamente dedicada a la fotografía. No, él hablaba de Whitcomb y de otras cosas. No, Catena creo que también hacía eso, ¿no? Catena trabajó, pero después empezó a incorporar otros medios, sí. Y bueno, ya no está más, lamentablemente, no existe más como galería. Pero sí, somos la única galería que nos dedicamos exclusivamente yo diría a la fotografía y sus límites. Porque trabajamos con artistas que trabajan con la imagen como un fin en sí mismo, y tenemos artistas que trabajan la imagen como un medio para llegar a otra expresión, como es una instalación, un objeto, Graciela Sacco, Gabriel Balanzi. Utilizan la imagen ahí, está puesta en algún soporte, pero la obra es una instalación, por ejemplo. Gracias por haber estado acá. Gracias a ustedes por haberme acuérdense, invitado. El 23 de noviembre, 7 de la tarde, Esmeralda 1353, es la muestra de Liliana Maresca, la recomendamos. Mucho. Cerramos. Gracias.